Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuándo nos escuches. Este es un programa especial del podcast de e-commerce rentable en colaboración con Marketing Paradise. Es un podcast donde queremos hablar del mundo e-commerce, pero en concreto hoy nos queremos centrar en un especial nicho e-commerce sobre alimentación. Para este programón pues estamos dos Jorges. Voy a presentar al otro Jorge, al Jorge Senior, Jorge González de e-commerce rentable. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Llegando Navidades, ¿no? Y pasándolo muy bien, disfrutando mucho con la familia. Bien. Y yo soy Jorge García, uno de los fundadores de la agencia Marketing Paradise, y nos hemos sentado para hablar hoy un ratito sobre e-commerce y en concreto sobre e-commerce de alimentación. Queremos contarte nuestras impresiones, nuestras experiencias en este nicho del mundo del e-commerce, y para eso pues queremos contarte pues qué razones hay para montarlo o no montarlo, qué tiene que tener un e-commerce del mundo de alimentación para triunfar, cómo se diseña una estrategia, qué plataforma tienes que utilizar, qué canal de adquisición, cómo se hace una cuenta de explotación que tenga sentido y donde los números te encajen para todo esto. Así que si te interesa el mundo de la alimentación, si trabajas en el mundo del e-commerce de alimentación o quieres trabajar en ello, este podcast seguro que te puede ayudar. Vamos a empezar por el principio. Jorge González, cuéntanos un poquito, preséntate, cuéntanos qué experiencia tienes en el mundo e-commerce dentro de alimentación y nos vamos colocando ya antes de pasar aquí a la acción. Genial. Vamos a ver, pero el primer paso un poco es ver si estamos, ¿no?, cualificados, Jorge Junior, Jorge Senior, para hablar de este tema. Yo dentro de mi trayectoria profesional, actualmente estoy, entre otras cosas, ¿no? Además de e-commerce rentable, estoy como advisor en Comefruta, que es un e-commerce de fruta direct to consumer y también con una división de fruta a la oficina hacia B2B. Y luego, pues en un pasado no muy lejano, tuve la oportunidad dentro del mundo del jamón ibérico, montar en el 2008 el e-commerce de Julián Martín de jamón ibérico, que cogió una cierta importancia en aquel momento también. Y pues llevo una trayectoria, digamos, bastante importante en e-commerce y una parte muy especializada en e-commerce alimentación, llamémoslo e-commerce gourmet, ¿no?, que es un poco la idea de centrar este podcast, ¿no? Pues lo que es pues vino, jamón, conservas, queso. Esa es la parte mía. ¿Y la parte tuya, Jorge? ¿Cómo? Pues a ver, nosotros desde aquí, desde la agencia en Marketing Paradise, tenemos varios clientes del mundo e-commerce alimentación. Estamos trabajando con el sector de los quesos artesanos y del sector de los aceites. Para esos clientes trabajamos desde estrategias de adquisición de tráfico, pues canales como SEO, campañas de CPC, contenidos, hasta lo que es la gestión integral de toda la estrategia completa, ¿vale? Desde qué política de precios vamos a tener en Black Friday hasta cuánta inversión tenemos que meterle en un canal concreto de adquisición. Digamos que nos encargamos de todo el viaje del usuario del marketing, desde el que no te conoce hasta el usuario que entra de manera recurrente. Todos esos pasos pues ayudamos a los clientes un poco a que pues hasta donde podamos ayudar, que crezcan lo máximo posible, que entiendo que al final es la idea de todos. Jorge, cuéntanos un poquito, si te parece, esto del mundo e-commerce alimentación, qué razones hay para montarlo, qué casuísticas tiene como especiales respecto a otros sectores, para ponernos un poco en contexto de esto tiene sentido o no tiene sentido en pleno año 2020, si alguien está pensando, oye, pues tengo una marca de alimentación y no sé si lanzarme de verdad a consumidor final, venta online, o me guardo el dinero y me lo gasto en otra cosa. También, señalar un poco, este podcast surge un poco porque llevamos una época, yo creo que durante la última parte del 2019, que a raíz un poco de lo que está pasando en alimentación, pues la explosión un poco de marketplaces, todo esto, empiezan a llegar cada vez más fabricantes, ¿no?, que hasta ahora no habían entrado en tema de online o tenían simplemente una web, ¿no?, y empiezan cada vez más a plantearse la venta a nivel de e-commerce. Y un poco el primer tema, razones por las cuales yo, si fuera una marca de alimentación gourmet, jamón, vino, queso, tal, estaría dentro. Yo creo que hay, por un lado, nos está llegando en el tema de e-commerce alimentación, a raíz sobre todo de la actividad que está teniendo Mercadona con el tema de las famosas colmenas, que ya empezó en Barcelona, que este año van a aterrizar en Madrid. Pues el consumidor cada vez entiende más
que hay una posibilidad, o se puede comprar directamente en Internet, pues todo el tema de alimentación. Yo creo que eso suma. Por otro lado, pues esta actividad que está desarrollando, pues tanto Amazon, ahora AliExpress también va a empezar un poco con alimentación, pero cada vez hay más. Todo eso está haciendo que bueno, yo creo que el consumidor, fuera de que cada vez sea más digital, fuera de que compremos cada vez más en Black Friday, bueno, yo creo que esos factores funcionan. Y luego hay una parte muy interesante, que yo siempre la resalto, toda la parte de lo que se empieza a llamar ahora direct to consumer, o sea, directo al consumidor final, y todo lo que nos pueda aportar como fabricante, ¿no? Y que bueno, ahí tenemos un post bastante potente de e-commerce rentable, pero básicamente pues está claro que coger un contacto directo en B2C, en directo a un consumidor, pues nos va a dar mucha información. Hay un tema también pues eso, de cantidad de información, de engagement con ese consumidor, de fidelización, de recurrencia. Estamos abriendo un canal nuevo de venta, que además está abierto 24 horas, con lo cual, pues la verdad es que es maravilloso, ¿no? Llegar por la mañana, encontrarte tus 4 o 5 pediditos ya que te ayudan a empezar. Hay una parte también muy interesante de test de producto, de nuevos conceptos, de pre-sales, que bueno, yo creo que ahí empieza a haber un montón de factores. Para mí el fundamental es que el consumidor está empezando a entender, vía, pues eso, Mercadona, Amazon, ese tipo de gente, que bueno, que se puede comprar en online, ¿no? Con lo cual cada vez hay más y más, y luego es una desintermediación clara de canales, ¿no? Con lo cual yo creo que cualquier marca potente, fabricante, pues yo creo que debe estar dentro de su estrategia clara de, no solamente digital, ¿no? Ya comercial y de ventas. Ahí yo creo, a ver cómo lo ves tú, que dentro de alimentación creo que sí que a lo mejor hay unos sectores más maduros, pues por ejemplo el vino. Correcto. Sí que a lo mejor es más fácil. Hay otros donde históricamente hasta ahora hemos tenido que crear demanda, pues a lo mejor otros sectores un poquito más específicos como el aceite o las conservas. A día de hoy todavía hay que crear un poco de demanda, pero entiendo que al final lo que tú estás viendo es que cada vez hay que crear menos demanda y más satisfacer a la demanda, ¿no? En casi todos los sectores. Claro, eso depende también, porque dentro de, volvemos a lo mismo, ¿no? Además, estamos viendo hoy un caso concreto y no solo depende de que sea vino o no sea vino, tal, porque en este tipo de proyectos la recurrencia es fundamental. Y la recurrencia te la va a dar la variedad, me explico. Lo que estamos un poco vino sí y no. Vino, si estamos hablando de una bodega muy concreta que tiene un vino verdejo rueda muy específico, pues hombre, luego la recurrencia va a ser complicada, ¿no? Porque sí es verdad que va a repetir y va a dar una fidelidad a la marca, pero el consumidor va a demandar más vinos, va a demandar más variedad, ¿no? Depende de los sectores. En jamón ibérico normalmente un fabricante potente está cubriendo prácticamente todas las variedades dentro de jamón ibérico. En conservas posiblemente en la mayoría de los casos también. Aceite depende un poco de las variedades, pero bueno, yo creo que depende un poco también de la... Entonces habrá proyectos que sí, pero esa diversificación sobre todo buscando esa cierta o esa recurrencia. Yo creo que en la alimentación alimentación de este tipo, si no hay una recurrencia y no hay una compra con los costes que está teniendo el fábrico actualmente o el tráfico y el tema de los porcentajes de conversión, es muy complicado que económicamente no pues salgan los números. Venga, pues vamos a meternos ya en harina. Digamos que tenemos un e-commerce de alimentación y nos salen, luego vamos a hablar de cuentas y números y tal, pero vamos a ver un poco como lo básico y decir, oye, pues venga, vamos a meternos en venta online, cliente final, pedidos pues al final pues para hogares, menos pedidos y carritos al final menos llenos que lo que podría ser un B2B, está claro. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la parte de estrategia que tendríamos que tener definido antes de meternos en digital? A ver, solo esta parte de estrategia digital nos podría dar para un podcast entero, pero quiero resumirlo como en 3 grandes bloques, por lo menos por las 3 áreas donde tendrías que pararte a sentarte a pensar un ratito en cada uno de ellos. Son 3, son objetivos, públicos y canales. La parte de objetivos, yo te animaría a que lo diferenciaras entre corto o largo plazo y entre principales y secundarios. ¿Qué es un corto plazo? Pues ponle 10 meses, ¿vale? Dentro de 10 meses, ¿qué te gustaría tener construido? Si dentro de 10 meses, si tu objetivo que te estás marcando ahí es de ventas, de decir, oye, pues quiero no sé cuántas ventas, puede ser un poco complicado, ¿vale? Pues sobre todo si estás empezando de cero en digital, si tienes una marca y puedes tener ya
un mínimo de demanda activa de gente, pues porque tienes una parte offline trabajada, que luego contará Jorge la importancia que tiene esto, pues hombre, sí que te puedes marcar algo. Pero si no, esos objetivos a corto plazo, 10 meses, de decir, oye, ¿qué activos digitales quiero tener yo que me puedan luego ir ayudando a mis objetivos a largo plazo, que son pues de 24 meses más o menos, 18-24 meses que quieres haber conseguido? Y luego están los principales y los secundarios. En los principales vas a tener seguro el número de ventas, ¿vale? Pues oye, quiero facturar X, quiero tener estos pedidos, pero no te vayas olvidando de los secundarios, porque puedes estar consiguiendo objetivos secundarios que te puedan ir ayudando a los principales. Un ejemplo claro de objetivo secundario es: ponte un objetivo de cuántos leads quieres recoger, aunque no sean todavía clientes, ¿vale? De cuántos suscriptores quieres tener en tu base de datos, con la que luego ir haciendo cosas, porque a lo mejor no es tu objetivo principal, pero esos secundarios sí que te pueden ir ayudando luego a ganar a los principales y te pueden ayudar a ese objetivo principal de ventas que vaya creciendo gracias a esos secundarios que vayas construyendo. Entonces, corto plazo, largo plazo, principales, secundarios. Una vez tenga los objetivos, el segundo paso, y creo que seguramente pueda ser el más importante, son los públicos. Es decir, quién es tu público, quién es el público que te va a comprar. Y eso lo tienes que aterrizar en quién es, en cuándo te va a comprar o en qué fase está y en dónde está, ¿vale? Es decir, quién es, más allá de demografía básica, de oye, edad y tal, y o sea, lo básico que te puedes encontrar en cualquier analytics analizando un poco audiencia, intenta aterrizar un poquito más en los comportamientos. Y ahí es donde entra también la parte de el cuándo, es decir, en qué fase está. ¿Qué tipo de demanda hay transaccional, de gente que ya está totalmente convencida, que entiende muy bien cuál es el valor de tu producto y que está dispuesta a comprar, y cuál es informacional, gente que está en un pasito antes, que sí que puede estar interesado, pero que todavía no esté? Pues por ejemplo, una persona que te esté buscando en Google cuál es la diferencia entre aceite Picual y aceite Arbequina. Es alguien interesado en el mundo del aceite que sí que podría llegar a comprarte, pero que está en un pasito antes. Es importante que perfiles esos tipos de usuario que puedas tener diferentes, para que a ese usuario le trates de una manera diferente al que te busca comprar aceite Picual de Jaén, que es alguien que tiene bastante claro cuál es el producto que quiere. Entonces, si tú ya lo tienes, tienes que preparar tu estrategia de una manera muy diferente. Y luego está el dónde, que es la parte de los canales, que al final está enganchado esa parte de los públicos con el siguiente, que es la elección de los canales. ¿Dónde está tu público? Si antes comentábamos que había sectores donde tenías que generar demanda, si tienes que generar la demanda, pues a lo mejor canales como SEO o campañas de Google AdWords tienen menos sentido que otras donde tú tengas que ir a donde esté el usuario, ¿vale? Pues revistas especializadas de aceite, por ejemplo, por seguir un poco el mismo ejemplo. Si hay una demanda, pues lo que tienes que hacer es posicionarte para satisfacer la demanda que ya hay, ¿vale? O sea, si te estás encontrando con que comprar aceite de Jaén tiene 8.500 búsquedas todos los meses, no te líes, no te vuelvas loco para ir a donde esté el usuario en otro sitio, porque el usuario al final te está buscando ya directamente. Tienes que adaptarte un poco al momento en el que esté cada uno de los públicos. Si tú defines bien los objetivos, defines bien los públicos y defines bien los canales, con cada una de las secciones que comentábamos, ya tienes bastante de la estrategia recorrida, y entonces puedes pasar a los siguientes pasos, que es, oye, pues ya tengo claro quién es mi público, qué quiero conseguir, tengo clara también mi oferta comercial, tengo claros los canales. Luego vienen ya el empezar a construir cosas. La primera pregunta que sale ya una vez llegado aquí es ¿cómo construyo yo mi e-commerce? Y para eso hay plataformas, o sea, se puede hacer a medida, que en casi todos los proyectos seguramente no tenga sentido, y puedes elegir un CMS. Aquí, Jorge, si quieres, cuéntanos tú un poco diferentes CMS y a lo mejor qué CMS pueden ir mejor en función del estado del proyecto. Simplemente una aportación un poco con lo que comentabas antes de la estrategia. Hablando de este tipo de productos, yo creo que hay una cosa que es súper importante, y es entender que dentro de un plan promocional anual hay aproximadamente entre un 60, y depende también entre un 50 y un 70% de las ventas que van a ser básicamente en periodo Black Friday, post-Black Friday, Navidad, ¿vale? Sobre todo muy relacionado con jamón ibérico. Quizás en aceite no sea tal porque es un consumo más regular, pero yo creo que en jamón ibérico, en que hay una serie de sectores que se va a dar. Con lo cual, si tenemos entre un 50 y un 70% de la venta en ese periodo,
creo que a nivel de timing es súper importante que entendamos que nos vamos a tirar 10 meses generando un poco lo que comentaba Jorge de objetivos secundarios, que a lo mejor es en este tipo de proyectos es más primario, como es esa generación de base de datos o de leads, ¿no? Que yo creo que es una de los puntos fundamentales, ¿no? Porque lo que estamos buscando es generar esos leads, idealmente generar una primera compra, indiferente un poco del importe, porque lo que queremos un poco es que pasen la parte de UX, o sea, de experiencia de compra con nosotros, que nos conozcan y tal, para realmente cuando lo que tiene que llegar en la época de Navidad, que es cuando tenemos la venta fuerte, que realmente pues seamos una opción dentro de su parámetro de compra. Yo creo que eso es, que además luego nos va a influir un poco cuando hablemos en fuentes de tráfico, yo creo que impacta sobremanera. Tema de CMS plataformas. Yo siempre volvemos un poco porque al final la parte de e-commerce lo veremos al final con la cuenta de explotación y que esto tiene que ser rentable y que tiene que cuadrar. Yo creo que el tipo de plataforma viene también dimensionado por un lado un eje en el cual mezclemos número de productos, complejidad de la plataforma y yo siempre tengo mucho en cuenta el tema de porcentaje de la inversión, o sea, no y sigue pasando, o sea, no podemos tener proyectos donde en un primer año, que es el de despegue, pues tengamos que más del 50% de la inversión la dediquemos a montar una plataforma, ¿no? Luego ya empezamos con las trampas al solitario, que es que no, vamos a ir a una amortización a 3 años, no, y como no sabemos hacerlo a 5 años, si no vamos a hacerlo a... Yo creo que plataformas, cualquier desarrollo, máximo 3 años, porque dentro de 3 años el proyecto va a crecer, va a cambiar, y si no, pues no existirá y vamos a necesitar funcionalidades nuevas, con lo cual posiblemente tengamos que escalar la plataforma, con lo cual yo creo que es uno de los parámetros fundamentales. Y dentro de plataformas, pues ya depende, ¿no? O sea, yo creo que habría que empezar con una plataforma pues más, pues un tipo WooCommerce de WordPress o un Shopify, digamos plataformas más sencillas, con menos costes de implantación inicial, con algo de programación. Yo sí creo que hay que pasar por un cierto nivel de programación externa y hacerlo bien, porque si no es muy difícil luego validar los tests si la web que montemos, la plataforma, no tiene un cierto nivel, ¿no? Nos va a distorsionar mucho esos tests iniciales, ¿no? Y luego en un segundo paso, si ya vemos que empieza a coger una cierta atracción, un cierto volumen, al segundo, al tercer año, pues ya buscar una plataforma un poco más importante, no lo sé, pues a lo mejor un PrestaShop, alguna plataforma, porque al final tampoco estamos hablando de una gran cantidad siendo fabricante, una gran cantidad de productos que nos permita una cierta escalabilidad, ¿no? Pero para mí el límite, yo creo que una cuenta de explotación debería estar en qué porcentaje estoy dispuesto sobre la inversión inicial del primer año a gastarme en esto, ¿no? Yo más de un 20 o un 30% me parece que no es lógico, porque al final también la inversión va relacionada con la venta, ¿no? Cuando la llegue en la venta ya lo iremos escalando, ¿no? Digamos que eso sería la primera parte, ya tendríamos la web montada y ahora va a entrar Jorge Junior o Marketing Paradise con la parte, vale, tenemos que generar tráfico, porque si no, sin tráfico pues no hay nada, ¿no? Y además creo que esta parte de la elección de los canales de adquisición deberías trabajarla junto con la elección de la plataforma / diseño del e-commerce, porque hay algunos canales de adquisición, y pienso sobre todo en la parte de SEO, que deben ir de la mano de la construcción del e-commerce. No tiene sentido que construyas el e-commerce y luego te pongas a pensar de, oye, ¿cómo vamos a trabajar el SEO? Porque pueden ir muy de la mano. De hecho, sigo con el SEO ya así como canal principal, y te doy algunos consejos que creo que pueden ser importantes. Lo más importante en la parte del SEO es la parte estratégica en cuanto a la arquitectura de la tienda. Es decir, que en vez de... Tú ya sabes lo que vas a vender, pero no sabes cómo lo está buscando la gente, ni cuánto lo está buscando la gente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tú o el proveedor o el que se encargue de la parte de SEO, estudiar bien cómo está buscando la gente lo que tú vas a vender. Porque tú puedes vender jamones, pero la gente puede buscar tus diferentes tipos de jamones, la denominación de tu jamón, el tipo de los jamones que tú tienes, de maneras muy diferentes. De hecho, en alimentación se da que al final el perfil de usuario que llega es un usuario que hace una búsqueda muy larga de muchas keywords, donde no tiene nada muy claro todavía, no son búsquedas cortas como comprar iPhone. Entonces tienes que adaptarte muy bien a cómo está buscando la gente esos productos que tú vas a vender. Y eso te va a condicionar mucho la estructura, ¿vale? En cómo vas a tener tus categorías de producto, que seguramente sea lo más importante. Y luego a nivel de ficha de producto también te puede variar
un montón las búsquedas. Pues por ejemplo, un cliente que nosotros tenemos que vende aceite de oliva de Jaén, pues la gente busca directamente aceite de oliva y lo busca incluso por el tamaño, ¿vale? Pues botella de 2 litros, botella de 5 litros. Eso te ayuda también a elegir que la ficha de producto que tú tengas de un aceite de 5 litros tiene su keyword específica, y eso te influye un montón luego para toda la estrategia SEO. Además de eso, de trabajar muy bien el tema de categorías y fichas, te diría otra cosa, y es el tema de la marca. Es decir, ya no solo el aparecer primero por tu marca, que eso deberías conseguirlo sí o sí, sino el que aparezcan las páginas que a ti te interesa. Yo me he visto, por ejemplo, clientes donde las búsquedas de marca, el primer resultado que salía era la página de su política de privacidad. Ese tipo de detalles, contacto, ¿no? Claro, ese tipo de cosas tienes que cuidarlos para procurar que al final la home, que en principio sería como la página principal de tu marca, sea la primera que salga. Y si vendes por Amazon, por ejemplo, ten cuidado porque Amazon, solo con la fuerza que tiene, se puede comer tus búsquedas de marca. Entonces procura que Amazon no salga por tu marca antes que tú, si vendes ahí. Si no vendes, evidentemente no saldrá. Pero si estás vendiendo en Amazon o en otras webs, en Marketplace, etcétera, ojito, porque puede salir primero el Marketplace por tus búsquedas de marca y no te va a interesar seguro. Claro, te va a interesar siempre vender más por tu canal que por el Marketplace. Eso hay que tener en cuenta en la parte de SEO. En la parte de AdWords... Yo, en la parte de SEO, por aportar es que estoy recordando un ejemplo que tuvimos, más llevado a aterrizar, un poco lo decía Jorge, y estoy de acuerdo con él. La búsqueda de alimentación no existe, o hay muy pocas búsquedas, vamos a jamón, ¿vale? Que es comprar jamón ibérico, sino que digamos que el consumidor es un poquito más largo, ¿vale? Y yo me acuerdo perfectamente que hubo una época en que hubo una explosión de vídeos de YouTube, de posts de cómo cortar jamón, ¿vale? Cómo cortar jamón ibérico, Entonces, al final llegan a posicionar, meten SEO, meten tráfico, pero posiblemente esté muy lejos del funnel de conversión, ¿vale? De la venta. ¿Por qué? Porque el tío que está, o la persona que está buscando, o el consumidor que está buscando cómo cortar un jamón ibérico, es que ya tiene el jamón ibérico. Simplemente lo que está viendo es cómo cortar. Otra cosa es que ese mismo contenido dentro de tu web, y una vez que ya está en una fase de decisión de producto, estás seleccionando, digamos que se lo montes tú como apoyo y decir, oye, mira, además tenemos tal, con un tutorial de cómo... Ahí digamos que yo creo que estar metiendo un plus de confianza hacia tal, pero porque al final todo acaba en ratios de conversión, o sea, y hubo una dinámica de no tanto... O sea, sí te mete tráfico, sí te mete conocimiento de marca, pero no está dentro de la conversión normal. Es como lo que siempre hemos hablado, ¿no? De comer fruta y dieta de la piña, que lo repetimos habitualmente, y es una persona que viene buscando información de la piña, no necesariamente te va a comprar la piña. O sea, posiblemente ya tenga la piña o está buscando otro tipo de motivaciones, ¿no? Con lo cual, ¿qué hace todo eso? Que sí metemos un tráfico, sí hacemos unos esfuerzos en SEO, y montar contenidos de este tipo pues tiene un coste importante, aunque solo sea por los vídeos y la grabación, pero yo creo que tenemos que cuidar muchísimo y eso yo creo que es muy diferencial frente a otros sectores donde el consumidor ya está muy habituado a comprar, ¿no? La parte de SEO. Aquí entra lo que hablábamos antes, que por eso al final la estrategia es importante, y es dentro de los públicos ese cuándo, esos momentos diferentes que puede tener, porque el ejemplo que tú ponías ahora, el de cómo cortar jamón, no te va a cumplir ese objetivo principal de ventas, pero sí que te puede cumplir el secundario de leads, ¿vale? Entonces, que tengas claro que esos que están buscando cosas más informacionales, están más lejos de la venta, no les puedes asignar el objetivo principal de vender, porque no están en ese momento, va a ser muy complicado, luego no te van a salir las cuentas y va a parecer que no merece la pena. Pero si tú le asignas el objetivo secundario de, oye, déjame tu email y ya veremos después si el próximo jamón que necesitas con mi Black Friday, etcétera, no te lo vendo yo, entonces sí que te van a salir las cuentas. Tienes que decidir muy bien qué objetivo le vas a aplicar a cada tipo de público. Y al revés, el tío que sí que te está buscando comprar jamón ibérico, no le puedes asignar el objetivo secundario de que te deje el email. O sea, ahí sí que le tienes que asignar el objetivo de venta. Esas búsquedas transaccionales, en la parte de SEO, que todo eso lo tienes que trabajar con la parte de categorías y fichas, etcétera, sí que tienes que trabajarlas muy bien para que las transaccionales no se te escapen, que al final esas son las que te van a dar negocio en los objetivos a corto plazo y en los principales. Bien. Después de la parte de SEO, y además hablando un poco de cómo cortar jamón,
tienes que plantearte si tiene sentido para tu negocio el invertir o no invertir en un blog que te pueda ayudar como herramienta de adquisición de tráfico, que va a ser complicado que termine en un objetivo principal de venta, por lo menos en corto plazo. Pero si haces lo mismo que lo que estábamos hablando ahora, le asignas objetivos secundarios, que puede ser dejarte el email o simplemente quedarte con las cookies para cuando te toque campaña y ya de verdad empiece la fiesta, puedas meterle dinero sobre un usuario que ya te ha visitado y que te va a costar mucho menos que un usuario nuevo. Sobre todo porque además ya cuando llegan las etapas gordas de su Black Friday y su Navidad, los CPC se te van a ir por las nubes y no te van a salir las cuentas. Esa época no es época de ir a por tráfico frío. Tienes que ir ya por tráfico de gente que ya te haya conocido, por lo menos que te haya visitado una vez, ya sea por el cómo cortar jamón, por el comprar jamón o por cualquier tipo de canal donde te haya llegado. Ahí ya lo que toca es la segunda tanda. Entonces ahí sí que te puede ayudar canales como el blog o como las redes sociales. Hay canales de redes sociales hay redes sociales que funcionan muy bien como canal de objetivos secundarios en toda la parte de alimentación, porque hay algo que creo, y ahí ahora Jorge nos cuenta un poco a ver qué le parece, pero yo lo que estoy notando con nuestros clientes es que cada vez se da más importancia a la marca y a la autenticidad del producto. Es decir, que cada vez el usuario que busca en internet se está alejando más del producto de Mercadona, Carrefour, y está demandando algo bastante más original. Que si yo quiero un queso manchego, no sea con todos los respetos, García Vaquero del Mercadona, sino que de verdad sea un queso manchego, que sea artesano, donde yo ese puntito de gourmet que hablábamos antes, que es el que nosotros tenemos en la cabeza con este nicho de e-commerce alimentación, de verdad tenga una propuesta de valor de esto es gourmet por estos valores y por esta forma de fabricación y porque es todo artesano, que es algo que hoy en día fuera de online es complicado encontrar. Antes de toda esa parte, y por aportar también un poco en lo que acabas de decir, hay una cosa que está generando de alimentación, porque volvemos a lo mismo, si conceptualmente estamos generando leads, generando contactos para que luego durante un periodo más fuerte, Navidad, promocional, podamos venderlo. Hay un punto que es que no es en todos los casos, ¿no? Pero hay algunos sectores donde existe el tema de visitas a fábrica, de poderlos traer. Nosotros, yo creo que trabajamos muchísimo. Eran los que captábamos en on y luego los traíamos en off. Nosotros en aquel momento en Julián Martín desarrollamos una estrategia con tema de visitas a fábrica de jamón, que llamamos Jamón Turismo, y la idea era los captábamos en on, luego les invitábamos con algún tipo de descuento especial, alguna oferta especial, a que vinieran a las fábricas, que nos conociéramos, vendíamos en aquellas visitas y posteriormente toda la parte posterior la seguíamos vía las campañas de emailing promocionales. Y volvíamos al mismo concepto, estamos construyendo base de datos más o menos vinculada y entonces del on al off y luego del off al on en venta, con lo cual eso, y luego a mí son este tipo de estrategias, los que tengáis oportunidad de hacerlo, aprovecharlas, porque aunque no vayan a visitaros, aunque no tal, pero me parece un motivo de engagement magnífico, ¿no? Y luego es verdad que dice un poco en este tipo de sectores no es tanto comprar jamón como keyword, sino comprar jamón o jamón asociado a una marca muy concreta, ¿no? Por lo cual yo, para mí, uno de los factores de éxito en toda esta historia es primero plantearos si hay un cierto volumen de búsquedas ya por la marca, si la marca tiene un cierto reconocimiento, proyectos nacidos desde cero sin marca y sin ser fabricantes en este mundo, pues normalmente no funcionan. Y luego es verdad que llegado SEM concretamente, llegado el periodo de Navidad, los CPCs, nos vamos a CPCs de 1 o 2 euros, tema de jamón ibérico, es imposible convertir con ratios de conversión cercanos al 1%. Es que con la conversión volvemos a lo mismo. Construimos 10 meses para vender durante 2 o 3, ¿no? Es un poco el mismo concepto. Para mí ahí es que hay que hacer una planificación también en la parte de adquisición. Es decir, que no puede ser de, oye, pues yo meto todos los meses lo mismo en las campañas y lo que me va llegando de SEO y pues cuando me llega la campaña tiro el email y tal y ya está. Yo creo que tienes que planificar muy bien, oye, ¿cuándo es la etapa de recoger? De ya no leads, que también, sino cookies. O sea, algo tan fácil como quedarte con la cookie del usuario, un usuario del que sabes qué categorías ha visitado, es suficiente para luego hacer cosas. Entonces recoges y hay un momento donde dices, se acabó el recoger, no invierto ni un euro más en tráfico frío y a partir de ahora activo todos los canales que yo tengo listos para ese tráfico que ya está caliente, donde al menos ha tenido una interacción con mi marca. Empiezo ya la parte de la venta. Entonces tiene que llegar un momento, pues
que más o menos en Black Friday es como 10 días antes, y ahí hasta después de Reyes es a recoger lo sembrado. O sea, a partir de ahí te coges, segmentas muy bien campañas, pues oye, para todo el que ha visto la categoría jamón ibérico bellota, pues estos anuncios. Para la campaña de leads, pues dentro de los leads puedo segmentar gente que ya me ha comprado, gente que no me ha comprado, los VIP, los no VIP, etcétera, pero ya toca trabajar los canales que has ido construyendo. No te pongas a construir ahí porque cada ladrillo te va a salir a precio de oro y luego no te salen las cuentas. Eso es importante también a la hora de la parte de adquisición, el planificar bien cuándo va, sobre todo en lo que es campaña de publicidad CPC, Social Ads, Google AdWords, etcétera, planificar muy bien cuándo y cuánto vas a gastarte el dinero para luego recoger. Ahí hay un error muy común que es normalmente los presupuestos de marketing, incluso en digital, ¿vale? Suelen ser un porcentaje sobre la venta que además está condicionada por trimestres en base al peso de la venta. Con lo cual te encuentras con presupuestos que el primer trimestre, segundo y el tercero, con presupuestos más limitados de marketing digital, y sobre todo en el cuarto es donde te entra el mayor dinero. Mi opinión es que es justo al revés. O sea, yo creo que al final en periodo navideño pues los costes de adquisición o de tráfico son tan altos que es casi mejor no invertir y dedicar el esfuerzo en venta, y yo creo que tendríamos que tener justo al revés. Si la venta es un 30-70, ¿por qué no tener un 70-30 en los dos? Porque al final también el tercer trimestre, que tenemos julio y agosto, ahí baja muchísimo y tal, la gente no está ahí. Pero vamos, yo metería fundamental inversión primero, segundo, y luego una parte importante septiembre, inicio de octubre, y hasta ahí. Y a partir de ahí ya es todo el trabajo que venimos haciendo durante el año. Pero yo creo que son los grandes errores con el tema de los presupuestos. Sobreventa, sobre tal, y nos metemos a pujar en Black Friday o en Navidad, cuando justo es cuando el trabajo ya debería estar hecho, ¿no? Siguiente pata, que ya no es tanto de digital, aunque entiendo que sí que influye por completo en tu e-commerce, es la parte logística. Que para los que vivimos en el digital suele ser como lo más peñazo, pero que te puede hacer un negocio rentable o no rentable, ¿no, Jorge? No, o destrozar todo. El caso de este año ha sido muy claro, ¿no? Se colapsó todo el sistema o parte del sistema logístico, especialmente en la zona de Andalucía, y todavía hay pedidos sin servir de Black Friday, ¿no? Y eso nos está impactando a todos en tal. Bueno, la parte logística, y luego, sobre todo empresas que vienen del B2B, de vender, pues eso, a retailers y a supermercados y tal, de repente empezamos lo que nosotros llamamos poner un lacito, ¿no? A sacar el producto con un lacito, uno a uno, consumidor. Eso yo creo que si no has pasado por una experiencia de tienda previa, aunque sea una tienda de fábrica montada directa a público, nos va a costar mucho. Y luego cuando llega el momento duro, que volvemos a esta famosa Navidad con muchos envíos y tal, o tienes una estructura diferenciada, ya incluso interna, no estoy hablando que el transporte lo hagamos nosotros, pero interna, de procesamiento de pedidos, de tal, de cual, que esté separado un poco del sistema de fábrica normal. Obviamente a la hora de tomar decisiones, pues la decisión no va a ser centrarnos en los pedidos estos de consumidor final, con lo cual yo creo que hay que potenciar mucho esa parte logística, digamos, interna, ¿vale? Luego ya el despacho se puede hacer, y luego yo creo que tenemos que trabajar mucho en esa parte de recurrencia, fidelización, de adelantar la venta para ciertos casos, con ciertos tipos de cliente, un pre-Black Friday, que nos saque en la medida lo posible de esos volúmenes tan altos en ciertas fechas. Yo creo que si no, no es gestionable, ¿no? Y luego, bueno, pues ahora mismo a nivel de courier, fuera de esos momentos muy puntuales, pues hay muchísimas opciones. Yo creo que no es tanto un tema logístico, que yo creo que se puede resolver, sino un tema de preparación nuestro, y siendo fabricante, si no has pasado por alguna experiencia venta de tu consumer B2C, aunque sea con una tienda de fábrica, vamos a tener problemas, y lo vamos a tener justo cuando, pues eso, el periodo tope, con lo cual todo el trabajo que venimos haciendo, que llevamos haciendo 8 o 10 meses de construir base de datos, engagement, fidelización, pues lo vamos a sufrir, ¿no? Pues si esto empieza con la parte de adquisición de, oye, la gente llega, ve mi producto, etcétera, le hemos vendido, tenemos solucionada la parte logística, nos queda el gran olvidado, que además suele entrar siempre como al final de todo el proceso, pero que yo creo que también podría empezar al principio, que es la atención al cliente. ¿Qué valor crees que tiene, Jorge, la atención al cliente? Y si empezaras hoy un e-commerce, ¿qué mínima estructura crees que necesitas
para decir, oye, la atención al cliente está cubierta por lo menos el primer año? Ahí tenemos, porque llevamos ya un par de años hablando de atención al cliente para vender, ¿no? Sí. Que para mí es fundamental, o sea, y sobre todo en proyectos de este tipo donde la recurrencia manda, o sea, esa recurrencia, si no tenemos un servicio de atención al cliente súper potente que sea captar, tenemos una mínima segmentación de clientes VIP, no VIP trabajado, yo creo que al final numéricamente, y luego veremos un poco la cuenta de explotación, va a ser muy complicado. Yo creo que la estructura, pues yo creo que depende un poco del volumen de venta. Lo que sí tengo claro es que cada persona que esté metida en atención al cliente e-commerce o para vender tiene que de alguna forma justificar su propio salario, digamos, vía un aumento de ingresos o unas cuotas de venta y tal. Para que consigan eso necesitamos, pues primero darle las herramientas, me lo invento, un pre-Black Friday con cupones para clientes VIP o para X clientes tal, o incluso que participen de alguna forma en todo el diseño de las campañas de emailing en base a ciertas segmentaciones, o darle las posibilidades de hacer un montón de cosas, ¿no? Yo creo que dando las herramientas si conseguimos, y sobre todo otros objetivos anteriores que hemos hablado es, dentro de los periodos top, desestacionalizar o avanzar 1 o 2 semanas esa venta, esas entregas, con un buen servicio de atención al cliente, con un buen engagement, pues pueden conseguir muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que en este sector es fundamental. Yo quería aportar un par de cosas ahí, una que ya la has dicho tú, que me parece muy interesante, y es la manera de medir a la gente de atención al cliente. No pueden ser solo con KPIs de atención al cliente, de incidencia resuelta, sino con KPIs de venta. De decir, oye, la atención al cliente, ¿cuántos pedidos me ha cerrado? Que a lo mejor no me hubieran cerrado, claro, si no tengo esa atención al cliente. Nosotros lo medimos así, o sea, nosotros en algunos proyectos estamos participando y es... Vale, tenemos herramientas tipo Octave One o chats un poco avanzados, y al final los ratios de conversión de cuando entra atención al cliente en contacto o cuando no es fundamental. Y este año, por ejemplo, en Black Friday, que se ha buscado extender los horarios de atención al cliente para vender, pues eso, en Black Friday, en Cyber Monday, bla, bla, y al final están justificando. Nos cuesta muchas veces verlo porque estamos pagando como horas extraordinarias, pero al final es un tema de generación de venta, ¿no? Con lo cual uno de los KPIs es eso, cuántos cierran, y sobre todo desde el planteamiento de si no hubieran estado ellos o no se hubiera cerrado, o digamos que incluso a nivel de importes yo creo que son KPIs que debemos medir. Claro, esto en empresas que vienen del B2B, que están acostumbradas a recibir llamadas de la tienda de no sé qué, con incidencias, cambia completamente, porque posiblemente es como un mundo diferente. Yo ahí defiendo mucho que se tienen que crear tipo mini estructuras un poco externas al servicio del cliente B2B normal, porque no son los mismos parámetros. Pues llega un momento, ¿eso cómo se justifica? Es que estamos generando venta, ¿no? Y ese concepto de estamos generando, una vez que ya empieza a llegar, todo es más sencillo, ¿no? Pero inicialmente, para mí es una decisión súper estratégica de inicio. O sea, necesitas a alguien que sea responsable de eso y que sea responsable del pedido, y que cuando tenga el pedido preparado se lo envíe por WhatsApp, ya tengo tu pedido, no sé, se pone a hacer millones de cosas, ¿no? Ahí, por aportar un par de cosas más, la parte de atención al cliente barra herramientas, hay como herramientas sencillas y gratuitas que pueden funcionar bien. Te vamos a dejar un par en la nota de este programa, claro, para que si le echas un ojo, pero hay una que cada vez me funciona mejor y que a mí me está llamando mucho la atención, y que es tan tonto como el WhatsApp. O sea, la atención al cliente por WhatsApp, la barrera de entrada es tan pequeña, y además luego las ofertas comerciales que están entrando por WhatsApp están funcionando tan bien, que creo que es un canal que podrías tener en cuenta, más allá de herramientas que puedas instalar y tal, por si te lías con la tecnología. Solo con el WhatsApp puedes tener un servicio de atención al cliente que funciona, y que de momento no necesitas ninguna barrera de entrada, y que el usuario no tenga que estar conectado a la página web para que el chat te funcione. Eso funciona guay. Y luego hay un punto ahí, ten en cuenta que WhatsApp vía Facebook, toda esa parte lo va a profesionalizar en los próximos años, brutal. Entonces, cuanto antes empecemos, van a ir hacia ahí, ¿no? En cuanto antes empecemos con ello, es brutal. Solo con el WhatsApp empresa ya te está funcionando. Justo. Se está funcionando muy bien. Y luego hay otra cosa que yo creo que casi todo el mundo se olvida, y que me parece muy valioso de esta parte de atención al cliente, y es el feedback que tienes de la gente. Es decir, cógete un ratito cada mes, recopila el top de preguntas que te hacen, y pregúntate si eso no puede estar ya incorporado en algún sitio en la página web, porque al final te ayuda un montón a entender cuáles son las dudas de la gente, ¿vale?
porque al final lo que está pasando es que el cliente te está diciendo lo que no ha podido solucionar antes de hablar contigo, y al final el coste de atención al cliente pues será mayor o menor, pero tiene un coste. Entonces, si tú consigues que las preguntas básicas ya las tengas solucionadas en tu web, luego sí que de verdad te vas a dedicar a vender cuando alguien te escriba con algo un poco más concreto. Eso es lo mismo, la atención al cliente, ¿eh? O sea, los podemos dedicar, el tiempo que tienen es limitado, y los podemos dedicar a resolver preguntas frecuentes que puede estar medio resuelto, o con 4 contenidos ya preparados que se pueden enviar, o los podemos dedicar a preparar los pedidos, o los podemos dedicar a vender. Pues ya está, pues hay que tomar decisión exactamente, y es un poco también organizativo nuestro interno. ¿Dónde los queremos? Yo creo que todos pensamos que lógicamente vendiendo, pero bueno, pues es como todo el tema de valoraciones. Yo creo que hay muchísimas veces que las propias valoraciones resuelven preguntas que un consumidor normal se está haciendo, ¿no? Pues potenciémoslo. Justo ahí va yo ya con lo último, que lo metía un poco como atención al cliente, y es el tema de las reviews, las reseñas. Es muy fácil, iba a decir muy barato, pero es que es gratis, automatizar esa recolección de las reseñas. De decir, oye, pues hay herramientas que son muy tontas, te dejamos también alguna en la nota del programa por si las quieres echar un ojo, donde las configuras una vez, no tienen nada, y tú le dices, oye, mándale el email de solicitud de reseña a los 7 días, a los 15, a los 12, a los 4, en función del producto que tengas, pues el cliente necesitará más tiempo o menos para valorarlo, y a partir de ahí se le pone tan sencillo al cliente que es muy complicado que no consigas un volumen mínimo de reseñas, que lo único que puedas conseguir ahí son cosas buenas, y se te vaya haciendo poco a poco una bola de reseñas positivas que ni siquiera tú tengas que aprobar. Puedes incluso automatizar la aprobación en función de, oye, pues de 0 a 5 estrellas, el que me deje 4 o 5 me la publica directamente, y los que no, las apruebo yo. O sea, es tan sencillo y te puede dar un retorno tan importante eso, de reseñas que se te queden ya directamente en tu ficha de producto o en donde tú quieras, que deberías tener desde el principio, porque en cuanto te entren pedidos ya deberías empezar a recoger reseñas que te ayudan a vender, que parece que no, pero te ayuda a vender el tener un producto con 50 reseñas y la media sea 4 estrellas y media, y que la gente vea el uso que le ha dado y lo que le ha parecido, etcétera, ya no solo del producto sino del servicio, que también hay mucha gente que valora el servicio en general. Te puede ayudar un montón en esta parte de la atención al cliente. Vamos a ir terminando. Cuando ya tienes claro todo lo anterior, que te va a llevar un rato, llega el momento de hacer los números. Es decir, ya tengo claro mis objetivos, los públicos, los canales que voy a trabajar, cuál va a ser mi plataforma. Ahora toca coger todo eso, trasladarlo a inversión, trasladarlo a márgenes, a pedido medio. Y ahora Jorge aquí te va a decir un poco qué es lo básico que tienes que tener en cuenta para sumar y restar, y que veas si de verdad vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero en un medio plazo, porque Jorge, entiendo que algo así el primer año puede ser complicado de sacarle dinero. Puede ser complicado. De hecho, justo volvemos antes del podcast, sí, hemos estado trabajando sobre un proyecto muy concreto de alimentación, en el cual, más o menos claro, hemos hecho una cuenta de explotación, hemos definido todo. Bueno, pues la posible rentabilidad pues parece bastante complicada, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer esa cuenta. De hecho, luego lo pondremos a notas también del programa, a un post de e-commerce rentable, donde hay una cuenta de explotación que si queréis os enviamos, que aparece todo. Yo siempre digo que más que la cuenta de explotación, el fichero es sentarte con alguien que tenga un cierto nivel de experiencia en este tipo de proyectos y que sea capaz de ayudarte a evaluar. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de digamos que hay varias partidas que son muy importantes, y hay dos que digamos que sirven para hacer un poco trampas al solitario, que es cuando son los números, que básicamente es jugar con el porcentaje de conversión, y el otro con el pedido medio, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que el primer paso es, en base un poco a todo el tipo de información sobre fuentes de tráfico y esa estrategia que ha comentado antes de Jorge, hacer una especie de evaluación. Yo creo que lo ideal es trabajar a 3 años, con un primer año y luego vas pivotando, pero por lo menos el primer año intentar tenerlo lo más claro posible. En base a esas fuentes de tráfico, definir el volumen de visitas que vamos a tener en ese primer año y a qué coste, ¿no? Porque normalmente dentro de los costes que vamos a tener en e-commerce, el más importante, el más, entre un 50 y un 70%, dependiendo de los proyectos, va a venir del coste del tráfico, ¿no? Y si no estamos dispuestos a invertir ahí,
Siguiente paso viene el porcentaje de conversión. Sobre el porcentaje de conversión, yo creo que como guía, un proyecto estándar primer año, segundo año, se va a mover en torno a un 0,50, 0,40, 0,60. Creo que para alcanzar el 1% que se llega, ya necesitas, por lo que hemos comentado antes, un servicio de atención al cliente, una fidelización, que es lo que te va a dar el empujón hacia el 1%. Ahí realmente tendríamos que identificar nuevos clientes de ya recurrentes, ¿no? Pero en conjunto con ese 1%, yo creo que hasta que no llevemos rodado un poco el e-commerce y estemos bueno, pues eso, con la servicio de atención al cliente, fidelización fuerte, no vamos a llegar. Pedido medio, pues yo creo que todos más o menos tenéis claro cuáles son los pedidos medios, y luego empezamos a meter costes, ¿no? Yo ahí normalmente se quita lo que es los IVA, se quita lo que es el coste de transporte, porque ya sabemos que hay unos pedidos mínimos por los cuales por encima el consumidor no está dispuesto a pagar por ese transporte. Tenemos que quitar la comisión tarjeta PayPal y luego lo que es el margen de producto. Entiendo que estamos hablando básicamente de fabricantes, con lo cual márgenes de un 40 o un 50 sí deberían ser factibles, y luego aparecen un montón de costes por debajo, que si costes de marketing, que si costes de estructura, que si la oficina, que si tal, o la parte, imagínate que estemos trabajando con una agencia para la parte de SEO o una parte más avanzada, todo ese tipo de costes, ¿no? Lo cual al final nos hace tener una perspectiva del proyecto bastante, vamos, yo diría que yo lo de un proyecto sin mi cuenta de explotación, yo creo que es lo que nos daría un poco una visión más global de todo el proyecto, ¿no? Y al final todos esos números saldrán más bonitos o saldrán más feos en función de algunas cosas que tú tienes un poco identificadas, de decir, oye, un proyecto en pleno 2020, e-commerce, alimentación, qué cosas no, o sea, no, yo creo que no son como imprescindibles, pero sí que son puntos a favor importantes que te van a ayudar a que esos números te vayan encajando. Jorge, ponnos a todas las cositas, o sea, claras. Yo diría lo hablamos también, es más sencillo. Proyectos que digamos que en un momento dado conviene hacer los números, o hay que hacer, porque todo esto que hemos contado conlleva muchísimo trabajo, ¿vale? Y conlleva muchísima reflexión. Son estructuras B2C en estructuras B2B, eso no es sencillo, pero vamos, yo diría cosas que suman, que un poco son conclusión de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Yo creo que el tener una base inicial SEO mínima o de tráfico orgánico, y mejor si viene proveniente de marca, pues yo creo que ayuda mucho la parte de mantener los costes de tráfico controlados. Por eso mucho proyecto que se monta, que no son fabricantes, que no hay marca, que es simplemente un intermediario que monta el jamonmasbonito.com, pues empezarlo desde cero pues es bastante complicado. Yo creo fundamentalmente también el tener una parte off de tienda, de B2C, yo creo que nos da muchas cosas. Las sinergias entre el off y el on, las posibilidades de fidelización son enormes, y eso yo creo que suma mucho a la posibilidad de este tipo de proyectos. Obviamente el ser fabricante, porque sin un porcentaje mínimo 40-50 no llegamos, y para eso tienes que ser fabricante. Esa parte de atención al cliente bien montada desde un principio, B2C, no B2B, con las cosas claras, con esas ganas de vender y con capacidades, eso es lo que nos va a llevar a esa recurrencia. Y bueno, estos proyectos yo creo que sin recurrencia pues prácticamente no son viables. Para mí esos 4 o 5 factores yo creo que son los fundamentales, ¿eh? Muy bien, pues hasta aquí nuestras reflexiones. ¿Algo más, Jorge? Sí, bueno, simplemente decir, si alguno de vosotros tenéis un proyecto de este tipo y queréis de verdad entrar en profundidad y tal, pues bueno, yo creo que contratáis con Marketing Paradise con nosotros, ya hablamos, y a lo mejor incluso si todo avanza y cumplimos un poco los requisitos, pues hombre, yo creo que no es tanto la cuenta de explotación, que la vais a tener disponible, es que tenéis que hacer la cuenta de explotación con alguien que tenga un cierto, y que os lleve, digamos que os fuerce un poco a ver la realidad desde otro prisma diferente, ¿no? Si no, yo para mí eso, si hay algún proyecto así, ¿verdad, Jorge? Sí. Dispuestos a estudiarlo, ¿no? Sí. Si hay alguien que quiera que le echemos una mano, que nos sentemos con él y veamos un poco su estrategia de marketing, su estrategia de negocio, pues tenéis nuestro contacto en e-commercerentable.es, y además las notas de todo este programa os las dejamos ahí.
nos podéis contactar también por ahí directamente, el formulario de contacto e-commercerentable.es, y nada, y lo hablamos y nos contáis vuestro caso y lo vemos encantado. Pasamos los filtros previos, ¿no? Porque también nosotros buscamos, ¿sabes?, proyectos, ¿no?, potencialmente interesantes, y ya está, y hablamos. Muy bien, pues nada más. Hasta aquí nuestro especial de e-commerce alimentación. Y lo dicho, si quieres saber algo, pues ahí en e-commercerentable.es te dejamos toda la información. Así que nada, hasta la próxima. Abrazos.